El día en que Jesús falleció está grabado en nuestra memoria, un día que dejó una profunda huella en innumerables vidas. A veces, estos días pueden parecer solo un momento más en la historia para algunos, pero para otros, tienen una inmensa importancia. El día en que Jesús murió cae en esta última categoría. Fue un día lleno de tristeza para sus seguidores devotos, quienes no podían prever que se convertiría en un día de celebración, rebosante de liberación y alegría, solo el Salvador podía traer. Numerosos eventos y circunstancias condujeron a este día inolvidable en el que los romanos crucificaron a Jesús, impulsados por las acusaciones llenas de rencor de la gente. Los discípulos pasaron de lidiar con la traición de Judas a la dolorosa aceptación de que su amado Maestro sería condenado a muerte. Jesús había hablado a menudo sobre este momento, ya sea cuando las cosas iban bien o cuando discutían asuntos relacionados con el reino de Dios. Sin embargo, el peso de sus palabras no se hundió realmente en ellos hasta que lo clavaron en la cruz, acompañado por 2 criminales. En un momento, los judíos le preguntaron, ¿qué señal nos muestras para demostrar tu autoridad para hacer todo esto? Jesús respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Ellos replicaron, se han necesitado 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Después de resucitar de entre los muertos, sus discípulos recordaron sus palabras y creyeron en las Escrituras y sus enseñanzas. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. En Juan 16, a medida que se acercaba el momento de su muerte, Jesús habló con franqueza y sin parábolas. Les dijo a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán, y luego dentro de poco me verán. Esto dejó perplejos a algunos de sus discípulos, y se preguntaban unos a otros, ¿qué significa cuando dice, dentro de poco ya no me verán, y luego dentro de poco me verán, y, porque voy al Padre? Estaban curiosos acerca del significado de dentro de poco. Jesús notó su confusión y aclaró que se estaban preguntando lo que quería decir. Los tranquilizó, diciendo, de cierto os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo se regocija. Os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Comparó esta transformación con el dolor que siente una mujer durante el parto. Ella soporta la agonía porque ha llegado su momento, pero cuando nace su bebé, la alegría de una nueva vida borra su sufrimiento. De manera similar, experimentarán una transición de la tristeza a la alegría, aunque el juicio del mundo sobre el día de la muerte de Jesús parecía injusto. Durante su comparecencia ante las autoridades, el gobernador se mostró curioso acerca del hombre seguro de sí mismo a quien la gente quería condenar por razones aparentemente triviales. Incluso intentó intercambiarlo por alguien que quizás mereciera más castigo. No obstante, Jesús se mantuvo firme, de pie ante el gobernador. El gobernador preguntó, ¿eres el rey de los judíos? A lo que Jesús respondió, tú lo has dicho, reconociendo su identidad. Cuando fue acusado por el sumo sacerdote y los ancianos, optó por no ofrecer ninguna respuesta. Perplejo, Pilato le preguntó, ¿no oyes las acusaciones que están presentando en tu contra? Pero Jesús permaneció en silencio, sin pronunciar palabra en respuesta a ninguno de los cargos, dejando al gobernador profundamente asombrado. Ahora bien, durante la festividad, el gobernador tenía la costumbre de liberar a un prisionero elegido por la multitud. En ese momento, tenían a un prisionero muy conocido llamado Jesús Barabás. Pilato reunió a la multitud y les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte, a Jesús Barabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pilato reconoció que lo habían entregado por interés propio.
Mientras Pilato se sentaba en el tribunal, su esposa le envió un mensaje, aconsejándole que no tuviera nada que ver con el hombre inocente, ya que había sufrido mucho en un sueño a causa de él. Sin embargo, los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la multitud para que pidiera la liberación de Barabás y la ejecución de Jesús. Pilato preguntó a la multitud, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y la multitud clamó de manera unánime, Barabás. Pilato preguntó entonces, ¿qué debo hacer con Jesús, a quien llaman el Mesías? A esto, la multitud respondió con una demanda escalofriante, crucifícale. Pilato, desconcertado, preguntó, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la multitud solo gritó con más fuerza, crucifícale. Al darse cuenta de que no estaba logrando avances y que se avecinaba un motín, Pilato tomó agua y se lavó las manos ante la multitud, proclamando su inocencia de la sangre de Jesús. Declaró que la responsabilidad recaía en el pueblo, a lo que ellos respondieron asombrosamente, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato, aunque consciente de la injusticia del juicio que había pronunciado, se sintió acorralado por las circunstancias. Poco sabía que la muerte de Jesús estaba divinamente ordenada por Dios, ya que sin ella no habría sangre sin pecado para expiar los pecados del mundo. Así, el día de la muerte de Cristo, un día lleno de dolor y juicio injusto, tenía una profunda importancia en el plan divino. Siglos antes de ese día fatal, el profeta Isaías había predicho la magnitud del sufrimiento del Mesías y cómo su cuerpo sería quebrantado como el precio por nuestra justicia y totalidad. Cada látigo en su espalda herida, cada espina en su corona, simbolizaba nuestra quebrantación, enfatizando que nuestra verdadera totalidad solo podía encontrarse en el Mesías. Después de la decisión de Pilato, liberó a Barabás a la multitud, pero ordenó que azotaran a Jesús y luego lo entregaran para ser crucificado. Los soldados del gobernador sometieron a Jesús a más humillaciones en el pretorio, despojándolo y vistiéndolo con una túnica escarlata. Le hicieron una corona de espinas, la colocaron en su cabeza y le entregaron un cetro, mientras lo aclamaban burlonamente como el rey de los judíos. Le escupieron y le golpearon repetidamente en la cabeza con el cetro. Después de burlarse de él, quitaron la túnica escarlata y vistieron a Jesús con sus propias ropas. Luego lo llevaron para ser crucificado, Mateo 27, 26-31. Fue una caminata de vergüenza y una cruz de insultos, una exhibición de humillación pública que nadie merecía. Jesús, quien había sido sometido a un dolor degradante, fue obligado a llevar una cruz por las calles, cargando el peso de la vergüenza, como un criminal común. En su camino, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón, a quien obligaron a cargar la cruz. Finalmente, llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí crucificaron a Jesús y echaron suertes para repartirse sus ropas. Sobre su cabeza, colocaron la acusación escrita, «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Los transeúntes lo insultaron, sacudiendo la cabeza y diciendo, «Tú que vas a destruir el templo y construirlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz si eres el Hijo de Dios». De manera similar, los sumos sacerdotes, maestros de la ley y ancianos se burlaron de él, diciendo, «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel. Que baje de la cruz ahora, y creeremos en él». Confiaba en Dios, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, porque dijo, «Soy el Hijo de Dios». Incluso los rebeldes crucificados junto a él se unieron para lanzarle insultos. El gran rey que había sido celebrado con aclamaciones de Hosanna, solo unos días atrás ahora enfrentaba humillación pública, soportándola en nuestro nombre. Lo hizo sin elevar la voz en su defensa o utilizar su poder para silenciar a sus acusadores, demostrando la profundidad del amor del Salvador. Él llevó voluntariamente nuestra vergüenza y nos otorgó graciosamente su honor. Verdaderamente, es el Hijo de Dios. A veces, solo reconocemos la importancia de un día a posteriori. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió la tierra.
Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz alta, diciendo, Eli, Eli, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos que lo escucharon pensaron que llamaba a Elías y le ofrecieron vinagre en una esponja. Otros dijeron, déjalo, veamos si Elías viene a salvarlo. Y cuando Jesús clamó de nuevo, sus últimos momentos se acercaron. Con una voz resonante, Jesús entregó su espíritu. En ese mismo momento, ocurrió un evento notable, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron e incluso las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchas personas santas que habían fallecido resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, salieron de sus tumbas y se manifestaron a muchos en la ciudad santa. El centurión y aquellos que custodiaban a Jesús, testigos del terremoto y todo lo que había ocurrido, quedaron llenos de terror. Exclamaron, realmente este era el Hijo de Dios. La Biblia destaca la presencia de aquellos que permanecieron cerca de la cruz, a pesar de la misteriosa oscuridad que envolvía la tierra. Desde esa oscuridad, se oyó la voz de Jesús. Algunos, debido a la asociación de Elías o Eliseo con el Mesías, podrían haber malentendido su clamor, pensando que llamaba a Elías. El templo tenía dos velos. Uno se encontraba delante del lugar santo, similar a la nave de una iglesia donde los sacerdotes realizaban sus deberes regulares. El otro estaba delante del lugar santísimo, análogo al coro del coro, considerado la parte más sagrada del templo. El último velo, el que se colocó delante del lugar santísimo, fue el que se rasgó en el momento de la muerte de nuestro Señor. La responsabilidad del sacerdote oficiante en la tarde del día de preparación, que coincidió con el momento de la muerte de nuestro Señor, era entrar en el lugar santo. Allí, estaría ubicado entre las dos cortinas o velos, el exterior y el interior. Su tarea era retirar el velo exterior, revelando el espacio sagrado a las personas en el atrio exterior. Mucho a su asombro, presenciarían cómo el velo interior se rasgaba de arriba a abajo. Según Josefo, estos velos o cortinas eran de inmenso tamaño, pesados y adornados con bordados de oro y púrpura. La rotura del velo simbolizó que el primer pacto y sus rituales fueron desvelados por Cristo. A partir de entonces, el muro de separación fue derribado, significando que no solo los judíos, sino también los gentiles, podían acercarse por la sangre de Cristo. La rotura del velo del templo también simbolizó que el camino al cielo estaba ahora abierto gracias a la muerte de nuestro Señor. Cuando has vencido la agudeza de la muerte, has abierto el reino de los cielos a todos los creyentes. Antes del sacrificio de Cristo, el cielo había estado cerrado para todos, pero al rasgar este velo, Él abrió el camino para que todos accedieran a lo divino. El centurión debe haber estado cerca de la cruz, observando toda la escena. Había algo en la forma en que Cristo moría que resaltaba, diferente a todo lo que había presenciado antes. Esto le arrancó la declaración espontánea, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Lo había observado a lo largo de esas horas agotadoras, testigo de su mansedumbre y dignidad mientras colgaba allí. Había escuchado las profundas palabras que salían de Jesús durante su crucifixión, culminando en el sorprendente grito justo antes de entregar su espíritu. El centurión solo podía concluir que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús tuvo una profunda influencia en aquellos que estaban cerca de él. Incluso el ladrón en la cruz respondió de manera única a él. Ahora, el centurión, una figura de autoridad, tuvo que reconocerlo como el Hijo de Dios. Aunque Jesús había ocultado inicialmente su identidad al comienzo de su ministerio, ahora era evidente para todos. Como comandante, el centurión estaba a cargo de los soldados que supervisaban a Jesús. Si participó en las burlas y golpizas a Jesús o si era demasiado respetable para tales acciones, no se sabe. Puede que haya sido quien asignó a Simón de Cirene la tarea de llevar la cruz de Jesús. Sin embargo, en algún momento, Jesús dejó de ser visto como un criminal común. Podría haber sido la forma en que Jesús se relacionó con los poderes del mundo, sin suplicar por su vida.
Tal vez fueron las palabras de amor de Jesús desde la cruz lo que conmovió al centurión. A pesar de todo el dolor, las lágrimas y la vergüenza de ese día de muerte, Jesús fue enterrado con honor. Cuando llegó la noche, un hombre rico llamado José de Arimatea, que se había convertido en discípulo de Jesús, fue a Pilato para solicitar el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió su petición y José tomó el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio y lo colocó en su tumba recién excavada en la roca. Luego rodó una gran piedra delante de la entrada de la tumba y se retiró. Mateo 27, 57-60. La tumba se preparó minuciosamente porque estaba a punto de ocurrir el milagro más asombroso de la historia: Jesús resucitaría de ella al tercer día. La muerte a menudo nos entristece porque parece ser el fin último. Sin embargo, Jesús nos mostró que hay vida después de la muerte para aquellos que confían en Él. Al día siguiente del día de preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se acercaron a Pilato. Dijeron: Señor, recordamos que mientras aún estaba vivo, ese engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Así que da la orden de que se asegure la tumba hasta el tercer día. De lo contrario, sus discípulos pueden venir y robar el cuerpo y decir al pueblo que ha resucitado de entre los muertos. La última decepción será peor que la primera. Pilato les instruyó que tomaran una guardia y aseguraran la tumba lo mejor que pudieran. Fueron y sellaron la piedra y colocaron guardias afuera. Mateo 27, 62-66. A pesar de las mentiras y los planes destinados a suprimir la historia más grande de todos los tiempos, Jesús resucitó y la redención se extendió a todos. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. De repente, ocurrió un violento terremoto cuando un ángel del Señor descendió del cielo. El ángel rodó la piedra de la tumba y se sentó sobre ella. Su apariencia era como un relámpago, y sus ropas eran blancas como la nieve. Los guardias quedaron tan aterrorizados que temblaban y cayeron al suelo. El ángel tranquilizó a las mujeres, diciendo: no tengan miedo, porque sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde yacía. Luego, vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Las mujeres, entre el miedo y la alegría, salieron rápidamente del sepulcro y se encontraron con Jesús, quien las saludó. Lo adoraron, y Jesús les instruyó a no tener miedo, sino a informar a sus discípulos que fueran a Galilea, donde lo verían. Mateo 28, 1-10. Es reconfortante darse cuenta de que un día que inicialmente trajo gran tristeza pudo transformarse en un día de inmensa alegría. Hoy, Jesús nos deja una tarea inolvidable que ha transformado innumerables vidas de generación en generación. En Mateo 28, 18-20, Jesús declaró: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta comisión sigue moldeando las vidas de los creyentes y difundiendo el mensaje de esperanza y salvación a personas de todo el mundo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y seguramente estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Deben darse cuenta de que Jesús murió por ustedes. Una vez que lo conocen, no lo rechacen. Una vez que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado, su vida nunca será la misma. Cuando el rico joven gobernante rechazó a Cristo, se alejó triste y emocionalmente perturbado porque rechazar las afirmaciones de Cristo es un asunto grave. Es una hora de decisión para muchos de ustedes, y les animo a recibirlo hoy. Gracias, Padre, por el precioso regalo de tu Hijo, Jesucristo. Aunque el día de su muerte estuvo lleno de tristeza y dolor, estoy agradecido de que Él haya tomado mi lugar. Gracias por proporcionar un sacrificio santo para mi expiación y lavar mi injusticia. En el nombre de Jesús, oro por la fuerza interior para continuar honrando este día memorable al guiar a muchos hacia su verdad. Amén. Si te gustó,
deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.